Esta no es una historia de amor, o al menos no en el sentido que conocemos. Es un relato sobre el reconocimiento. A veces, en el vasto teatro de la existencia, dos almas se encuentran y, en un instante, todo lo que creían saber se desvanece. Es la memoria de una vida que nunca has vivido, pero que de alguna manera ya has habitado. Es la resonancia de un eco que viaja a través del tiempo, recordándote que has estado aquí antes, que has amado antes, y que el hilo que une a ciertas almas nunca se rompe. Esto es lo que me pasó. Siempre he sido un observador, no un participante. Mi vida se sentía como una película en la que yo era el público, y la pantalla era un telón de fondo de rutinas predecibles y conversaciones que se desvanecían en el aire tan pronto como se decían. Caminaba por las calles, me perdía en los rostros anónimos, y en cada uno de ellos veía un universo entero que nunca podría conocer. Los días se fusionaban en semanas, y las semanas en años, y yo seguía buscando algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Un anhelo persistente, una melodía sin letra que resonaba en lo más profundo de mi ser. Me sentía incompleto, como un libro al que le faltaba la última página. Recuerdo que fue un martes por la tarde. El sol se filtraba a través de las ramas de los árboles de un parque antiguo, y las sombras danzaban como fantasmas silenciosos sobre el camino de grava. Me senté en un banco, con un libro abierto en mis manos, pero mis ojos estaban fijos en el horizonte. En ese momento, el mundo parecía tener un matiz diferente, una cualidad casi mística. La luz era más suave, los sonidos eran más nítidos. Era como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, preparándose para algo monumental. Yo simplemente lo sentí, esa energía que precede a un cambio profundo, a un antes y un después. De repente, una figura apareció en mi campo de visión. Se acercaba lentamente, y mi instinto me dijo que no la mirara, que siguiera con mi vida de observador. Pero algo en mí no podía obedecer. Era como si una fuerza invisible, más poderosa que mi propia voluntad, estuviera girando mi cabeza. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese instante, el mundo entero se desvaneció. El sonido de los pájaros, el murmullo de las conversaciones, el lejano eco del tráfico. Todo se silenció. El tiempo se detuvo. No era un momento de reconocimiento común, no era una simple conexión, era una explosión de color, de luz, de memoria. No sé cuánto duró, si fueron segundos o siglos. Dentro de sus ojos, no vi solo a una persona. Vi un reflejo de mí mismo. Vi fragmentos de mundos pasados, de vidas que había olvidado. Vi un atardecer en un lugar desértico, la silueta de dos personas sentadas alrededor de una fogata. Vi una tormenta en alta mar, con un barco luchando contra las olas y a dos almas aferrándose una a la otra. Vi el interior de una cueva, iluminada por la luz de las estrellas que se filtraba desde una grieta. Era una avalancha de recuerdos que no me pertenecían, pero que, al mismo tiempo, eran más míos que cualquier recuerdo de mi vida actual. Era como si hubiera un hilo dorado que conectaba nuestras existencias, una hebra de energía que había viajado a través del tiempo y el espacio, esperando este momento. En ese instante, me di cuenta de que mi vida no estaba incompleta, solo estaba esperando, y que ese anhelo que siempre había sentido no era por algo, sino por alguien, por ella. Cuando nuestras miradas encendieron un universo, no era una metáfora, era la verdad. Era la colisión de dos almas que se habían estado buscando la una a la otra a lo largo de eones, y en el silencio de ese parque, finalmente se habían encontrado. La quietud del momento era un lienzo en blanco para la sinfonía que estaba a punto de comenzar, y el eco que resonaba en mi interior, finalmente, había encontrado su melodía, y ese silencio se rompió, no con palabras, sino con una sonrisa que sentí en lo más profundo de mi ser, como si ya la hubiera visto 1.000.000 de veces antes. Se sentía como un hogar, un refugio. Me levanté del banco, y antes de que pudiera pensar,
Antes de que el miedo a lo desconocido pudiera detenerme, ella dio un paso hacia mí, y así comenzó nuestra historia. Ella se detuvo a unos pocos pasos de mí, y el mundo pareció reanudarse, pero con una melodía diferente. Los ruidos regresaron, pero eran un simple murmullo de fondo. La gente pasaba a nuestro alrededor, ajena al universo que acababa de nacer entre nosotros. No había necesidad de palabras, al menos no al principio. Era como si ya hubiéramos tenido todas las conversaciones posibles en algún otro tiempo y lugar. Su presencia no era la de una extraña, sino la de una vieja amiga, la de un compañero de viaje que finalmente había regresado a casa después de un largo y solitario periplo. Me miró, y sus ojos eran como dos portales a un océano de calma. Vi la misma chispa de reconocimiento en ellos que había sentido en mí. Era la chispa de la memoria, de una historia compartida que solo nuestros corazones podían recordar. No era una historia de amor romántico en el sentido convencional, sino algo mucho más profundo. Era la historia de dos almas que se habían prometido encontrarse una y otra vez, a través de la vida, de la muerte y del nacimiento. Éramos dos mitades de un mismo eco, y en ese instante, el eco se había completado, reverberando a través de cada célula de mi cuerpo. Finalmente, ella habló. Su voz era suave, casi un susurro. «Te he estado buscando», dijo, y no sonó como una confesión, sino como la simple declaración de un hecho. Y yo, sin dudarlo, respondí, «Yo también». Fue la respuesta más honesta y sincera que había dado en toda mi vida. No había dudas, no había preguntas, solo una certeza inquebrantable. Era como si esas palabras hubieran estado en la punta de mi lengua por toda una eternidad, esperando a la persona correcta para ser pronunciadas. La tarde se desvaneció en el atardecer, y caminamos sin rumbo por el parque. No había necesidad de hablar de nuestros trabajos, de nuestras familias, de los detalles triviales de nuestras vidas separadas. Hablamos de las sensaciones, de los sueños, de las partes de nosotros mismos que solo existen en la soledad. Compartimos silencios que decían más que cualquier conversación. Y en cada silencio, sentía que nuestras historias se entrelazaban, formando un tapiz que era a la vez nuevo y antiguo. Era como si cada paso que dábamos fuera la continuación de un viaje que habíamos empezado mucho antes de este encuentro. Era un viaje que nos había llevado a través de desiertos de soledad, de océanos de dudas y de cumbres de esperanzas perdidas. Me di cuenta de que el hilo invisible que nos unía no era solo una metáfora, era una realidad palpable. Podía sentirlo, como si fuera una corriente eléctrica que fluía entre nosotros, transmitiendo emociones y recuerdos sin la necesidad de palabras. Y con cada momento que pasaba, ese hilo se hacía más fuerte, más luminoso. Era la prueba viviente de que algunas conexiones trascienden la lógica, que algunas relaciones no se construyen en el tiempo, sino que simplemente se recuerdan. Y lo que estábamos construyendo ahora no era el comienzo de algo, sino el glorioso renacimiento de lo que siempre había sido. No éramos dos extraños conociéndose, éramos dos estrellas que, después de un largo viaje, finalmente habían regresado a su órbita compartida. Y fue entonces cuando la primera estrella apareció en el cielo. Una luz solitaria, parpadeando en la inmensidad del anochecer. Me detuve y la señalé. «Mira», le dije, «es como si el universo estuviera celebrando». Ella sonrió, y su rostro se iluminó con la tenue luz del atardecer. «No es una celebración», respondió, con una voz que llevaba la sabiduría de un tiempo inmemorial. «Es un recuerdo. Es la estrella que mirábamos la última vez que nos encontramos». Su declaración, tan simple y directa, no me sorprendió. En cambio, resonó con una verdad que mi alma ya conocía. La mirada en sus ojos era un libro abierto, lleno de historias que yo no había leído, pero que ya me sabían familiares. Sentí una ráfaga de sensaciones, como si una puerta largamente cerrada se hubiera abierto en mi mente, dejando pasar la brisa de un tiempo lejano. Vi un reflejo, no en un espejo, sino en sus ojos, el de un hombre y una mujer, sentados bajo un cielo nocturno,
en un lugar que parecía ser el fin del mundo. No eran nosotros, pero éramos nosotros. Sus perfiles eran diferentes, sus ropas eran de otra época, pero la conexión entre ellos era la misma. Era la misma corriente que ahora fluía entre nosotros. Una corriente que había viajado a través de las edades, conservando su intensidad y su propósito. Nos sentamos en la hierba, bajo la creciente oscuridad. El aire se enfrió, pero yo no sentí el frío. Su cercanía era un fuego que me protegía. Ella me habló de la vida que había vivido hasta ahora. No la vida de esta existencia, sino la de una de las anteriores. Me describió un lugar con montañas altas y nevadas, donde vivían en una pequeña cabaña de madera. Me habló de cómo solían sentarse en la orilla de un lago congelado, compartiendo historias y sueños, con el vapor de sus alientos formando pequeñas nubes en el aire. No era un cuento que ella estaba inventando. Lo sabía con cada fibra de mi ser. Y mientras ella hablaba, las palabras se convirtieron en imágenes vivas en mi mente. Sentía el frío en mis mejillas, el olor a pino quemado en el aire. Podía ver la luz de las estrellas reflejándose en el hielo. Eran recuerdos que me pertenecían tanto como a ella. Eran la melodía olvidada que yo había estado buscando. Y entonces recordé. Fue un recuerdo fugaz, como un destello. La melodía de una canción. Una canción que solo nosotros dos conocíamos. No tenía letra, pero su ritmo y su armonía eran inconfundibles. Era la canción que cantábamos juntos, en otra vida, en otro tiempo. No con nuestras voces, sino con el lenguaje de nuestras almas. La tarareé suavemente, y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro. «No lo habías olvidado», susurró. Y en ese instante supe que no había sido un sueño. Era la prueba, la certeza absoluta de que nuestras almas habían viajado juntas, y que este no era el inicio, sino la continuación de nuestra historia eterna. El momento se sintió sagrado, como si la tierra misma estuviera escuchando nuestra reunión. El universo no solo había encendido una luz en el encuentro de nuestras miradas, sino que había restaurado una conexión que se creía perdida para siempre. Este no era un amor a primera vista, era un amor a través del tiempo. Un amor que había superado la distancia, la muerte y el olvido. Era la manifestación de una promesa que nos hicimos hace mucho, mucho tiempo, de que no importa cuán lejos nos separe el universo, siempre encontraríamos el camino de regreso el uno al otro. Y en ese parque, bajo la luz de una estrella que solo nosotros podíamos ver, lo habíamos hecho. Y no había un final a la vista, solo la interminable extensión de lo que vendría a continuación. Aquel anochecer no terminó, se transformó. Caminamos fuera del parque y hacia la ciudad, y la cacofonía de las calles ya no era molesta. Se había convertido en la banda sonora de nuestro reencuentro. Los coches, las luces de neón, las voces de la multitud, todo parecía vibrar en sintonía con la energía que nos unía. Nos detuvimos frente a un escaparate, y la imagen que se reflejó en el cristal no eran dos extraños. Era el contorno borroso de una pareja de ancianos, sentados en un porche. Sus manos estaban entrelazadas, y sus rostros, aunque arrugados por el tiempo, irradiaban una paz profunda. Y en ese instante, supe que esa era la promesa. La promesa de que no importaba cuántas vidas vivamos, o qué tan lejos viajemos, siempre encontraríamos el camino de regreso el uno al otro. Esa imagen, ese reflejo, no era una simple proyección del futuro. Era una memoria del destino, una visión de lo que siempre seríamos. Ella me miró y sonrió. Una sonrisa que no era solo de felicidad, sino de una profunda y tranquila certeza. «Siempre has sido mi ancla», dijo. Y yo sentí esas palabras como si me hubieran sido dichas en 1.000.000 de momentos diferentes, en 1.000.000 de lugares distintos. Me sentí completo. La parte de mí, que siempre había estado flotando, buscando un lugar al que pertenecer, finalmente había encontrado su puerto. El anhelo, esa búsqueda incesante, se había desvanecido por completo, reemplazado por una sensación de plenitud que nunca antes había conocido.
Era la sensación de un alma que finalmente había encontrado su hogar. Nos sentamos en una cafetería, un lugar ruidoso y moderno que contrastaba con el antiguo parque. El aroma del café, el vapor que salía de las tazas, todo se sentía familiar. Ella me contó de sus sueños, de sus miedos, de las pequeñas cosas que la hacían sonreír. Pero no era la primera vez que escuchaba esas historias. Mi alma ya las conocía. Eran historias que ya habíamos compartido bajo la luz de un sol diferente, con el sonido de un mar diferente como testigo. Y lo que me estaba contando ahora no era el relato de su vida, sino la continuación de un diálogo que se había interrumpido hace mucho, mucho tiempo. Era la reconexión de dos narrativas que estaban destinadas a fluir como una sola. Mientras hablábamos, el mundo exterior desapareció de nuevo. Solo existíamos nosotros dos, en una burbuja de tiempo y espacio que era solo nuestra. El ruido de las conversaciones, el tintineo de las cucharas, la música de fondo, todo se fundió en un zumbido distante. Y en ese silencio interno vi un lienzo en blanco. Y en él no vi solo el futuro que podríamos construir juntos, sino los futuros que ya habíamos pintado. Vi las estrellas que habíamos mirado, los caminos que habíamos recorrido, las tormentas que habíamos superado. Era una obra de arte viva que se extendía a través de la eternidad. Un lienzo que solo nosotros podíamos ver y que solo nosotros podíamos seguir pintando. Y cuando me miró a los ojos una vez más, no vi solo a una mujer. Vi el eco de un amor que había resistido la prueba de incontables vidas. Un amor que había viajado a lo largo de los siglos para encontrarse de nuevo. Y ese instante, ese simple y sagrado momento de reconocimiento, me hizo darme cuenta de que el verdadero amor no es solo un sentimiento. Es una fuerza que puede desafiar el tiempo, el espacio y la lógica. Es la certeza de que, sin importar cuán larga sea la noche, el universo siempre encontrará la manera de encender de nuevo la luz entre dos almas que están destinadas a reencontrarse. Las semanas que siguieron a nuestro encuentro no fueron un periodo de conocernos. Fue un proceso de recordar. Cada día era como abrir una nueva página de un libro que habíamos escrito juntos. Las conversaciones ya no eran sobre el futuro, sino sobre el pasado. Ella me hablaba de un tiempo en el que vivíamos en un jardín. No un jardín común, sino uno que estaba más allá de la lógica de este mundo. Un jardín donde las flores cambiaban de color con las emociones, y los árboles susurraban historias antiguas al viento. Y mientras me describía ese lugar, las imágenes brotaban en mi mente con una claridad asombrosa. Podía sentir la tierra húmeda bajo mis pies, el dulce aroma de las flores que florecían con cada risa. No eran alucinaciones, eran recuerdos, memorias que mi alma había guardado celosamente, esperando el momento de ser liberadas. Una tarde, mientras estábamos en un café, me habló de un pájaro, un pequeño pájaro de alas azules y un canto que sonaba como el tintineo de campanas de cristal. Me dijo que ese pájaro era nuestro guardián, que en cada vida nos buscaba y nos encontraba, cantando nuestra canción para recordarnos nuestra conexión. Y justo cuando terminó de hablar, un pequeño gorrión se posó en el alféizar de la ventana y empezó a cantar una melodía que me hizo estremecer. No era el canto de un gorrión común, era la melodía de las campanas de cristal que ella me había descrito. La certeza me golpeó como una ola. El universo no solo nos había reunido, sino que nos estaba dando señales. Pequeños guiños de complicidad, recordándonos que este reencuentro no era una coincidencia, sino un evento cósmico. Me di cuenta de que mi vida anterior a ella había sido una especie de hibernación, una pausa, como un río que se detiene en un lago para después continuar su curso. Y ella era la fuerza que me había impulsado a seguir fluyendo. Juntos, no éramos solo dos personas, éramos dos mitades de un todo que se había dividido para vivir experiencias separadas, para aprender lecciones individuales y que ahora se unía de nuevo para compartir esa sabiduría. Era la culminación de un largo y solitario viaje. Nos sentamos en silencio, contemplando el horizonte. Ella tomó mi mano
Y el simple toque no fue solo un gesto de afecto, fue una corriente de energía, un hilo que unió nuestras almas. En ese contacto, sentí las cicatrices de todas nuestras vidas pasadas. Las alegrías, las tristezas, las pérdidas y los triunfos. Sentí el dolor de la separación y la inmensa dicha del reencuentro. Y en ese instante, el miedo que había guardado durante toda mi vida, el miedo a la soledad, se desvaneció. Porque me di cuenta de que nunca había estado realmente solo, que siempre había habido una parte de mí que estaba conectada a ella, esperando. Y ahora, esa espera había terminado. ¿Qué crees que sigue?, le pregunté, con la voz apenas audible. Ella no respondió de inmediato. Miró nuestras manos entrelazadas y luego a mis ojos. Su mirada era un universo en sí misma. Un universo lleno de sabiduría antigua y un amor que no tenía principio ni fin. Su respuesta no fue una frase, sino una sensación. Una sensación de paz profunda y de un destino que estaba a punto de desplegarse. Un nuevo capítulo en nuestra historia eterna. Y su silencio fue la confirmación de que no había necesidad de palabras para entender que lo que venía ahora era la parte más hermosa de todas, la que no estaba escrita, la que íbamos a crear juntos. Y en ese momento, supe que nuestra historia no era un ciclo que se repetía, sino una espiral que ascendía, llevándonos a un plano de existencia aún más elevado. El viaje continuó, y cada día era un eco del pasado y una promesa del futuro. No era una simple relación, sino la continuación de una sinfonía que se había pausado hace milenios. Caminábamos por la orilla del mar, y yo sentía la arena bajo mis pies como si ya la hubiera sentido antes, en una vida donde el sol era diferente y las olas hablaban otro idioma. En el silencio entre nuestras conversaciones, podíamos escuchar la melodía de nuestra canción, la que solo nuestras almas recordaban. Y en ese espacio, en el que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, nos dimos cuenta de que el verdadero hogar no es un lugar, sino una persona. Ella era el faro que siempre había estado buscando en la oscuridad, la certeza en un mundo de dudas. Y yo supe en lo más profundo de mi ser que yo era el ancla que le permitía flotar sin miedo en el vasto océano de la existencia. Ya no éramos dos personas solitarias caminando por el mundo, sino dos mitades que finalmente se habían fusionado, creando un todo más grande que la suma de sus partes. Y en esa fusión, el universo que se había encendido en nuestras miradas no se desvaneció. Se expandió, se hizo más brillante, más vasto. Ahora, cuando la miro a los ojos, no solo veo a la mujer que está frente a mí, veo a la guerrera que luchó a mi lado, al poeta que me susurró versos bajo la luz de la luna, al alma que me esperó a través de un océano de tiempo. Y ella ve lo mismo en mí. Somos un espejo el uno para el otro, reflejando no solo lo que somos ahora, sino todo lo que hemos sido y todo lo que seremos. Este no es el final de nuestra historia, sino el glorioso inicio de un nuevo capítulo. La última página de nuestro pasado se ha cerrado, y la primera página de nuestro futuro está en blanco, lista para ser escrita con cada aliento, cada risa, cada lágrima y cada sueño que compartamos. Y así, la historia del primer encuentro se convierte en el relato de un reencuentro eterno. Porque el universo que encendimos ese día, cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, no era algo nuevo, era algo antiguo. Era la luz que siempre había estado allí, latente, esperando el momento de resurgir. Era la certeza de que algunas almas están destinadas a encontrarse, no importa cuántas vidas tomen, y que el amor, en su forma más pura y verdadera, es la memoria de un universo que siempre fue nuestro. Y esa es, en última instancia, la única historia que vale la pena contar, la que está escrita en las estrellas, en el eco del silencio y en el hilo invisible que une a dos almas para siempre. La próxima vez que mires a alguien a los ojos, no solo veas a la persona que está frente a ti. Mira un poco más profundo. Busca el eco. Busca el universo. Y si lo encuentras, no tengas miedo de reconocerlo. Porque hay un hilo invisible que une a ciertas almas a través del tiempo. Y tú, al igual que yo,
eres parte de esa historia eterna. Solo tienes que recordar que el universo que anhelas quizás ya sea el que has encendido. Si esta reflexión tocó tu alma, te invito a compartir este video con quienes más quieres y a suscribirte a este canal para seguir viajando juntos en historias que inspiran y transforman.